Vamos a Juan 15. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo el mundo me puede oír bien, ¿no? Escuchar bien. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Ok? Yo creo que es lo elevará. ¿Ok? Y todo aquel que lleva fruto lo podará, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo, por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, su amo. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, ¿no? Llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que en el nombre de Jesucristo podemos acercarnos a ti, totalmente justificados en tu presencia, por fe en Él. Te damos gracias, Señor, por habernos tocado. Te damos gracias por la elección, te damos gracias por tu amor en la cruz, para que personas como nosotros podemos estar aquí hoy, escuchando tu palabra, pensando en lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Glorifícate hoy, Señor, para tu propia gloria y honra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí tenemos el pasaje. A ver, quizás estoy un poco demasiado cercano a ello. A ver, para ver lo que dice aquí. Pero llevar fruto para la gloria de Dios. Esto es la idea de Jesús aquí en este pasaje. Y realmente no debería sorprendernos tanto que Él dice a nosotros, yo soy aquí, yo soy la vid verdadera. Cristo había dicho a lo largo del Evangelio de Juan, muchos yo soy el crucificado en Juan 3, porque de tal manera amó a Dios al mundo. La única manera de tener vida eterna en Cristo es en Cristo Jesús, ¿no? Y Él dice esto, como la serpiente ha sido levantado en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea
levantado, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él es el que da vida eterna a las personas. Él es la fuente de agua. En capítulo 4, hablando con la mujer samaritana, ¿qué dijo a ella? Si conocieres, versículo 10, el don de Dios y quién es Él que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te hubiera dado agua viva. Él es el que dispensa agua viva. Como dice en capítulo 6, es agua que satisface nuestro ser espiritual que tenemos, cada uno de nosotros. Él es la voz que resucita en capítulo 5 a los muertos. Y Él dice aquí, es muy importante, aquí leemos estas palabras: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, versículo 25, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Es Él que va a clamar, levanta, resucitad. ¿Ok? Y los que oyeron vivirán. Y entonces Él es la voz en el futuro, muy importante. Él es el pan de vida, lo dice en versículo 35, yo soy el pan de la vida. El que me a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y sigue. Muchas cosas. Yo soy la luz del mundo, capítulo 8. El que me sigue no andará en las tinieblas, es casi como primero de Juan 1:5, sino que tendrá la luz de la vida. Y sigue, y toda la razón que nosotros todos nos gusta tanto el Evangelio de Juan, porque habla así y nosotros, sí, yo necesito esto. Él es la puerta de las ovejas, Él es el buen pastor, y tú conoces bien ese pasaje, o deberías, cuando Él dice, allí en versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿ok? Entonces, si podemos seguir, hay muchas más cosas que podemos, todo el libro, realmente hasta capítulo 5, Cristo ha estado revelándose a sus discípulos principalmente, o primeramente, y luego a los demás. Pero aquí en capítulo 5, Él dice, yo soy la vid verdadera. ¿Ok? Y vamos a hablar de esto, y es una metáfora que Él usa de una vid y de ramas o pámpanos o lo que tú... Y luego hace como una transición de viticultura, hablar de la cultura de los seres humanos, de sus discípulos. Y luego vamos a hablar de cómo permanecer en Cristo, y luego el motivo del Señor, el gozo del Señor. Y luego al final vamos a hablar de la importancia, especialmente en la última parte de este pasaje, habla mucho del amor fraternal, algo que falta. Debemos amar el uno al otro mucho, unos a otros. Es parte de ser creyente verdadero, genuino. Aquí, como siempre quizás ahora estoy pensando en la interpretación, porque sabes que voy a empezar a enseñar algunas clases aquí en el local. Una vez que Miguel Ángel está instalado como el pastor, yo voy a habrá algunas clases. Yo voy a empezar con 4 cada año. No sé si vamos a hacer los sábados, cada trimestre, una clase. Y uno de los temas va a ser la interpretación. Entonces, si quieres interpretar bien un pasaje como este, tienes que prestar atención a las palabras claves. Y aquí vemos algunos de ellos. Y la razón que sabes que es clave es porque está allí muchas veces. ¿Okay? Llevar fruto, permanecer, fruto, discípulos, amor, mandamientos. Y cuando tú en tu casa vas leyendo tu Biblia, presta atención a las palabras. ¿Okay? No solo las palabras, también la gramática y también el contexto y muchas otras cosas. Pero digo, palabras son muy importantes. Y tenían diferente sentido algunos en aquel tiempo, pero todavía podemos sacar mucho provecho de ellos, y hay libros escritos de esto.
Y principalmente en este pasaje, si Ricardo se lía y no digo las cosas correctamente, recuerdes esto, es la voluntad de Jesucristo que cada uno de nosotros llevemos fruto, ¿ok? Y lo veis en versículo 2, versículo 4, a veces dicen mucho, como aquí, en este versículo, ¿no? Mucho fruto ahí. Esto es lo que Él quiere. Y esto significa que tú a lo largo de tu experiencia cristiana deberías estar creciendo, madurando. ¿Ok? No hay discípulo que no crece, que no se madure. Dios, el labrador, nuestro Padre Celestial, os aseguro, se empeñan en este trabajo. ¿Ok? Él no te va a dejar estar ahí quieto. Él quiere conformarte a la imagen de Cristo. Cuando Dios nos ama particularmente, como dice aquí en este pasaje, entonces nos elige. Y tú lo ves especialmente en la última parte de este versículo, de este pasaje en versículo 16. Él nos hace, como dice en Juan 1:12, hijos de Dios. Él nos da el derecho de ser hijos de Dios. Tanto su amor como su elección tiene un propósito claro, que crezcamos en Cristo, que seguimos produciendo fruto más y más cada año para la gloria de Dios. Y como lo ha dicho muy bien Leon Morris, el discípulo verdadero siempre está llegando a ser un discípulo más completo. Y si tú piensas en la Biblia, tú piensas como en este proceso, piensas en la vida de Pedro. ¿Cómo empezó Pedro? Que habla un poco como Ricardo, con mucha voz, ¿ok? Pedro siempre el primero en contestar a las preguntas de Jesús, el más seguro en lo que ellos tenían que hacer, pero cuando llegamos a segundo de Pedro, o otros pasajes en nuestra Biblia, ¿cómo vemos a Pedro? Mucho más rebajado, no sé cómo decirlo. Él dice esto, ruego a los ancianos, es 1 de Pedro capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vemos a Pedro al final de su vida, al final de tantas experiencias, de negar a Jesús 3 veces, Dios, el Padre, el labrador. En otra versión llama al Padre, aquí en versículo 1, el viñador. Había hecho una gran obra en la vida de Pedro y era otra persona al final de su vida, al final de estar con Jesús y servir a Jesús. Y esto es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y podemos decir lo mismo de Pablo, podemos decir lo mismo de cualquier de ellos. Y esto es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. El trasfondo histórico, como hemos leído el pasaje en Salmos, es realmente de Israel como una nación y era la vid. Allí en Isaías capítulo 5, si quieres seguirme rápidamente voy a leerlo. Isaías 5, él dice esto, es poética. Dice como el poema de Mio Cid o algo así. Él dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado, a su viña. Quizás es el Mesías cantando a Dios Padre, a su... Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Hecho también en ella un lagar donde iban a hacer esto a las uvas, ¿no? Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, y él llama a los testigos, y varones de Judá, juzgad ahora entre mí
y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Pues nada más. Dios hizo todo. Como esperando yo que diese uvas con un buen sabor para hacer vino, ha dado uvas silvestres. ¿Cómo sucedió esto? Os mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será aullada. Haré que quede desierta, no será podada, no voy a seguir siendo el viñador o el labrador, voy a dejarlo. Es como Romanos 1, si no quieres a Dios, pues bien, vive la vida como tú quieres. Yo no voy a seguir mi proceso de madurarlos. Crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Quizás él cantaba eso llorando. Esperaba juicio, he aquí vileza. Justicia, he aquí clamor. Por la opresión y la injusticia allí en Israel en aquel entonces. Entonces Cristo vino y Él es la vid verdadera. ¿Ok? Y como he escrito aquí, todos habéis leído, es que la vida eterna, la vida abundante, la vida espiritual, si quieres tener vida eterna, tienes que ir a Jesús, ¿no? Jesús, solamente por medio de Él podemos vivir espiritualmente y tener acceso a Dios. Y solamente podemos crecer, ¿ok? Por medio de Él. Él nos prometió tener vida abundante, pero solo es por medio de Jesús. Es curioso, yo quiero recordaros a todos, en muchos de estos pasajes no habla del Espíritu Santo. Yo conozco Gálatas 5, 22 y 23, pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Pero en mucho el autor de todo eso es Jesús, ¿ok? Now, el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, sí, Él hace la obra de Jesús en nosotros, pero siempre de una manera silenciosa y en el fondo, digamos. Es Jesús que destaca en todo esto. Pero para que esto suceda, sea una realidad en nuestras vidas, necesitamos tener una vida vital, una relación, ¿ok? Esto es realmente lo que el pasaje habla de eso, de una relación vital, de una conexión vital entre tú, creyente, y Jesucristo, porque tú no eres una rama, tú eres una persona. Se ve claramente que el énfasis del pasaje es llevar fruto, hemos hablado de eso, porque aquí, más que en cualquier otra parte del Evangelio de Juan, está. Y vosotros sabéis, tenéis plantas. Sabine, tienen muchos árboles sin me cuenta que tenéis muchas plantas en vuestra casa, ¿no? Ok, y si no podas a los árboles, especialmente los árboles, José, que producen fruto, ¿qué ocurre? Eso. Empieza a salir mucha rama, mucha hoja, y si lo dejas varios años, ¿qué es lo que tienes? Manzanas pudridas y pequeñas y pocos menos, ¿ok? Por lo general. Lo de podar es una acción que produce la máxima producción de fruto, ¿ok? Es muy importante podar. Y Dios lo hace en la vida de sus personas. Es una figura sugestiva para la vida cristiana. El fruto del servicio nunca cristiano, del servicio cristiano, nunca es el resultado de, yo, el gran Ricardo, voy a servir a Dios, a hacer mi voluntad y... No. Normalmente es porque Dios va podando. ¿Cuántos de vosotros tenéis problemas? No todos tenéis que poner las dos manos. Ya. Todos tenemos problemas, ¿ok? Y si no tienes problema esta semana, tendrá en 2 semanas, ¿ok?
quizás no estoy hablando de graves problemas, pero es cómo es la vida en este mundo hostil. Entonces, lo que tenemos que recordar, Dios usa estos problemas para conformarnos a Cristo. Y este proceso es como lo que está descrito aquí en la viticultura. Es lo de podar. Gracias a Dios por las tribulaciones, las cosas que nos causan dolor. Poco a poco, es como han escrito muchos autores, vamos dejando este mundo. No estamos tan encantados con este lugar, ni con los planes de este lugar. ¿Sabes? Un ejemplo, por ejemplo, a mí me encanta baloncesto. Había un tiempo Dios dado en mi vida cuando el baloncesto era todo. ¿Ok? Y me encanta ver buenos jugadores jugar baloncesto y los entrenadores y cómo vamos a ganar este equipo y todo eso. Pero, ¿sabes que con el paso de los años tiene mucho menos importancia ahora? Sigo disfrutando mucho a ver un buen partido de fútbol, de baloncesto. Pero ha perdido mucho de su esencia, no sé. Es que no es tan importante para mí. Y tú puedes pensar en cosas en tu vida. Y parte de esto es cuando el viñador, el labrador, va podando, va cortando, va limando. ¿Cuándo fue la última vez que usaste una lima para hacer esto? Y esto, si empiezas a hacerlo en tu corazón o en tu cuerpo, duele, produce dolor. Pero Dios usa mucho estas cosas. Ahora siempre estoy hablando de las mismas cosas. Elizabeth, la tercera hija, ya a veces está en una buena racha ahora, pero sufre. Elizabeth, yo creo que Dios está haciendo, y siempre estoy animándolo, no. Piensa a lo largo, Dios está haciendo una obra en tu vida. Para su gloria, no tu gloria. Y tú estás realmente en el último año, yo creo que ella ha madurado a base de dolor mucho en el Señor. Ama mucho más a Jesucristo ahora. Entonces la metáfora se ve claramente. Hey, ¿cuál es tu vida aquí? ¿Aquí o allí? ¿Estás permaneciendo en Cristo? Vamos a hablar de eso. Y eso es simplemente vemos, esto es lo que Dios quiere, obviamente, y no esto, pero si lo dejamos las plantas año tras año, terminamos así. Y es muy doloroso tener que cuidar. ¿Qué tipo de fruto que tenía en mente aquí Cristo? Y a veces pues básicamente acciones, ¿ok? Tú recuerdas Juan el Bautista en Lucas capítulo 3, él decía esto a los que venían a él para participar en su bautismo de perdón. Y él dice esto, haced pues, está hablando con los fariseos y los saduceos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces tiene que ver con acciones. No vienes a mí, dice Juan, pensando que me vais a manejar o engañar. No, haz acciones de arrepentimiento, quiero ver. Y luego buenas obras en Romanos 6, versículo 22. Leemos esto otra vez, lo de frutos o fruto. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y que tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces esto es una vez que Cristo entra en una persona, empieza a producir buenas obras que va conforme a la santificación que termina algún día, se consumará en la vida eterna. Y luego cualidades de carácter, pensamos en Gálatas, pues más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
Paciencia, wow, no me gusta escuchar esto, paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y autocontrol o templanza. Estas son cosas que cuando Cristo manda a sus discípulos aquí a producir fruto, estaba pensando en estas cosas. Solo habrá fruto si hay una relación vital entre nosotros y Jesucristo. Y no estoy hablando de ser salvo. Sí, yo supongo que todos profesáis aquí que sois salvos. Okay, yo conozco al Señor, el Señor vive en mí. Estoy hablando realmente de si esto es verdadero en tu vida, que tú tendrás una relación con Él, que hablas con Él por la mañana, a mediodía y por la tarde. Es cómo vives. Oras a Él. Aquí más adelante Jesús cuando cambia de tercio, Él empieza a hablar de la oración. ¿Por qué habla de la oración en versículo 7 y en versículo 16? ¿Por qué? Porque la oración es una muestra de una relación vital, de una relación íntima con el Señor. ¿Ok? Es algo, pero tienes que pensar un poco y leerlo y pensarlo para llegar ahí. La transición desde la metáfora de viticultura, Jesús cambia de tercio para hablar de la oración. Como el pasaje tiene que ver con permanecer en Cristo, o permanecer en la vida, sí, la condición de la oración que prevalece, donde dice en versículo 7, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Jo! Quiero un nuevo coche. ¿Queremos algunas cosas, Carlos? Sí, hombre, queremos algunas cosas. Y no hay nada malo en eso. Y pedimos a Dios. Pero aquí parece que tienes la carte blanche, tienes una carta, lo que tú quieres, Dios te va. Pero ahora subraya Jesús la necesidad de que, para que esto funcione, como dice en versículo 7, si permanecéis en mí y no yo en vosotros, sino y mis palabras permanecen en vosotros, que ha cambiado un poco. Es porque está hablando de discípulos, no está hablando de pámpanos y vides. Está hablando de su relación con ellos. Y no vamos a ver los versículos. Realmente esto nos presenta una actitud diferente de capítulo 14, porque allí leemos esto. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si un hombre permanece auténticamente en Cristo, entonces sus oraciones serán ofrecidos en el nombre de Cristo, no en el nombre de María, no en no sé qué más, sino en el nombre de Cristo, tomando en cuenta quién es Cristo, su carácter, su enseñanza, su vida. Y también si un hombre permanece genuinamente en Cristo, entonces vivirá en obediencia a las palabras de Jesucristo. Por eso dice en versículo 7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, versículo 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es casi como una señal o una marca de un discípulo verdadero que produce fruto. ¿Okay? Número 3. ¿Cómo permanecer en Cristo? Esto es la gran pregunta entre algunos. Y lo vemos ahí en versículos 9 al 10. Pues permanecer en el amor se hace realidad en nuestras vidas cuando obedecemos sus palabras o mandamientos. No es difícil de entender. Como él dice en versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Celestial y permanezco en su amor. El ejemplo del Hijo de Dios es lo que nos ayuda a entender esto. Como Él obedeció a su Padre, obedeció a los mandamientos de su Padre, para Él, y Hebreos habla de eso,
Entonces, él permanecía en el amor del Padre y así permaneció en el amor de su Padre. Siempre tenemos que asegurarnos que nuestra actitud o perspectiva es correcta. Y lo que quiero decir con esto, y lo veis claramente ahora en versículos 9 y 10, amamos primero a Dios y luego obedecemos. Siempre es el orden en la Biblia. El primer mandamiento ahí en Mateo 22 es obedecer al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Esto es como lo dice ahí? No, dice amad a Dios de todo corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, amad a Él. Porque Dios sabe si doing ama a Dios, va a obedecer a Dios. Eso es como funcionan las cosas entre los discípulos y su amo. ¿Ok? Y eso nos es tan agradecido y deberíamos ser tan agradecidos que queremos obedecer a Dios. Porque Él ha muerto en nuestro lugar, nos ama, nos llama amigos. Él ha hecho posible que podamos conocerle personalmente. Piensa en toda la gente de Alcalá que no conocen a Dios y tú conoces a Dios. Y tú puedes orar a Él. Permanecer en Cristo tiene que ver con obedecer su voluntad. Como la rama está conectada vitalmente a la vid, así el creyente tiene que estar conectado a Cristo por una relación íntima espiritual. Y esta relación se basa en el amor y la obediencia a los mandamientos o palabras de Jesús, dependiendo del versículo que estás leyendo. La enseñanza de Jesucristo forma la base de nuestra obediencia, lo que Él ha enseñado. Es muy importante conocerlo, es muy importante leer tu Biblia. ¿Ok? Y a veces algunos de vosotros venís, lo digo a vuestras caras, venís de iglesias donde enfatizan más el feeling, aleluya, gloria a Dios, primero. Yo estoy, si alguien estaba cantando hoy, yo, alabadle, aleluya, porque yo, eso es, alabado sea Dios, aleluya, ¿no? En hebreo. Pero digo, lo que tienes que recordar aquí, si quieres permanecer en el amor de Cristo y quieres tener su gozo, primero es obedecerle, es amarle tanto que tú dices, tú mueres a ti mismo y tú dices, voy a obedecerte a ti, Señor, porque te amo. No es, y no tengo nada en contra de la música cristiana, no. Pero no es lo mismo poner una canción que orar. A mí me gustan las canciones y pongo canciones, a veces escucho. No, es obedecer al Señor. ¿Ok? Es muy importante, si quieres crecer en tu fe y producir fruto, verlo así. El motivo del Señor, el Señor conocía a sus discípulos. Y en versículo 11 Él dice, Él suelta esto. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué lo dice? Él sabía que ellos, su estado de ánimo iba a afectar muchísimo su obediencia. Y en tu vida también y en mi vida. Si estamos desanimados, desmayados, etc., energías nos faltarán para hacer la voluntad de Dios. Obedecer fielmente al Señor día tras día no es siempre fácil. ¿Ok? Por esto Jesús se preocupaba del estado de ánimo de ellos, con su gozo dentro de ellos, porque Él dice aquí, versículo 11, y que mi gozo, ¿y de dónde había recibido Cristo el gozo? Por haber obedecido a su Padre. Él sabía, como Pablo decía, tenía la conciencia limpia. Cristo sabía que estaba haciendo exactamente la voluntad de Dios. Y por eso su gozo rebosaba en su vida. Y Él quiere que sus discípulos tengan la misma experiencia.
por la obediencia a sus palabras. Con su gozo dentro de ellos por haber guardado los mandamientos de Jesús, los discípulos tendrán suficiente ánimo para seguir adelante en ese mundo hostil. Y la Biblia habla de eso. Un buen pasaje que es del Antiguo Testamento, pero dice casi lo mismo. En Nehemías, tú recuerdas este pasaje, ellos están allí, todo Israel, y están bastante animados o desanimados porque acaban de leer la palabra de Dios que les que les informó, no enfermó, en capítulo 8 de Nehemías, que dice que y ellos empezaron a llorar. Pasaron la mañana Esdras y los otros sacerdotes leyendo la palabra a ellos. Y se dieron cuenta de que eran grandes pecadores. Y luego Nehemías dice esto en versículo 10: Id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. Es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza, es vuestra fuerza. ¿Ok? Si hacemos las cosas como Dios manda, vamos a tener su gozo. Si lo hacemos como nosotros hemos decidido, voy a hacerlo así, menos gozo. Eso es como funciona. Y Cristo quería que sus discípulos producieran mucho fruto, entonces sabía que tenían que tener su gozo dentro de ellos. Y allí lo tienes. Perdona, se me olvidó que lo había puesto. Porque el gozo de Jehová o el Señor es vuestra fortaleza, es vuestra fuerza. Al final, el mandamiento de amor fraterno en este pasaje, notad, es muy distinto. A partir del versículo 12, él dice, este mandamiento es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y versículo 17 dice la misma cosa. Esto os mando. Es como capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Ok? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor con los unos con los otros. Entonces, realmente, quizás lo que creo que Jesús está destacando aquí, lo del amor fraternal entre los hermanos es muy importante. Si vamos a vivir su vida, si vamos a tener esta relación con Él íntima y espiritual, una de las cosas que saldrá de ello es mucho amor fraternal. Oramos el uno por el otro, ayudamos el uno al otro. Esto es como vivimos. La iglesia debería ser así. Y vosotros sois la iglesia, no este sitio. Entonces, Jesucristo manifiesta a partir del versículo 12 de tres maneras la grandeza de su amor. Número 1, lo dice allí, tú lo ves en versículo 13, Él murió. Él murió por los pecadores. Él murió por ellos, por nosotros también, ¿ok? Él estaba dispuesto a morir en su lugar y en nuestro lugar también. Su intimidad con los discípulos. Él dice aquí en versículo 15, yo no os llamaré siervos, esclavos, la misma palabra, doulos, ¿ok? Porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que mi Padre me ha revelado, me ha dado, os las he dado a conocer, ¿ok? Esto sí es intimidad. Es saber la voluntad de Dios. Y como nosotros, ¿qué tenemos nosotros? Cada uno de vosotros, espero que lo habéis traído de casa. Tenemos esto, la palabra de Dios. Y podemos leerlo e entender muchísimas cosas. Porque es palabra viva. Es la palabra del Señor. Y entonces, esto sí es una muestra del amor
en aquel entonces y ahora también. Y al final su elección, que es casi como su amor, Cristo les recuerda, vosotros no elegisteis a mí. Yo busqué a Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, allí en el mar, con Pedro y Andrés. Cristo elegí. A Mateo cuando estaba allí en su puesto de publicano, etcétera, etcétera, etcétera. Igual en tu vida, si has sido llamado por Cristo, es porque Él te eligió. Él te amó. Y gracias a Dios por su gran amor, y nosotros podemos conocerle. Resumir rápidamente. Jesucristo quiere que vivamos vidas abundantes, produciendo fruto para la gloria del Padre. El Padre, quien es el labrador, hace todo lo posible en nuestras vidas para que produzcamos fruto. Y yo quiero que tú pienses ahora en tu vida, en los últimos 6 meses. Quizás hay algunas cosas que rechazas o no le gusta tanto. Es porque Él te ama. A veces interpretamos mal lo que está sucediendo en nuestra vida. Yo sé que es doloroso, yo sé que es incómodo. Pero si el Padre permite que cosas ocurran en tu vida es porque te ama. Y recuerda siempre, deberías tenerlo todos memorizado, Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él te ama. Dios no está aplaudiendo cuando tú sufres. No, al revés. No es así. Tenemos que mantener nuestra relación vital con Jesús para que su vida pueda fluir en nosotros y por medio de nosotros. Mantenemos esta relación con Él por amor, plasmado en la obediencia, haciendo lo que Él nos manda hacer. Por eso es muy importante esto de el primer mandamiento o el segundo mandamiento. Su gozo morando dentro de nosotros es el resultado de amarle y obedecerle. Y al final, su gran amor nos capacita a amar a los hermanos y querer lo mejor para ellos, orar el uno por el otro. Es interesante que casi termina aquí, cuando él dice en versículo 16, la última frase, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y en el contexto está hablando de amar a los hermanos. Quizás los miércoles deberíamos venir más y orar. Yo sé que algunos estáis trabajando, yo sé que otros no pueden estar aquí por varias razones, pero orar. No venimos los miércoles para orar por, mi suegro acaba de morir, voy a orar. No. Ora por vuestras familias, ora por vuestros hijos. Oramos por los trabajos, porque yo sé que los dueños ahora están oprimiendo mucho a los obreros, ¿ok? Oramos por los hermanos y luego oramos también por la gente que no conoce a Dios. Pero es una expresión, lo de oración, es una expresión, digo otra vez, de una relación vital con Cristo. Y quiero animar tanto a mí como a vosotros a orar más. Para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias que por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, podemos acercarnos a tu trono, podemos orar tranquilamente. Señor, tú sabes todo, no estamos escondiendo nada de ti. Ayúdanos a acudir a ti con las preocupaciones que tenemos, con las pruebas. Cuando fracasamos, Señor, todos nosotros de vez en cuando fracasamos. Ayúdanos a confesarlo rápidamente, llamándolo pecado, que es, y dando la vuelta. Y no siguiendo en el mismo rumbo. Señor, ayúdanos a empezar otra vez a obedecerte porque te amamos.
Pido por mis hermanos, Señor. Yo sé que todavía estamos en el verano, hace calor, algunos están casados, otros están preocupados por esto o lo otro. Ayúdanos a leer y pensar muy bien en Juan 15. Sabemos que es tu voluntad que llevemos mucho fruto para la gloria de tu Padre. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Jesucristo. Amén.